7:51 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. Lo hemos invitado en medio de esta crisis eléctrica que vive el país sin mayores salidas inmediatas debido a la falta de lluvias en los embalses, falta de generación de hidroelectricidad, paralización de las turbinas, más allá de los anuncios que ha hecho el gobierno. Sin embargo, hay una realidad. Quisiera partir este diálogo de lo que sucediera ayer en la Asamblea, cuando por unanimidad de los presentes 120 votos se aprobó el proyecto de ley orgánica urgente para impulsar la iniciativa privada en la transición a energías renovables, como se denomina, y uno de los puntos que se ha destacado tiene que ver con la iniciativa del Ejecutivo que permite la inversión privada en proyectos de generación de energía eléctrica, sobre todo las energías renovables no convencionales, que estos proyectos sean hasta 100 megavatios y que tendrán un procedimiento más corto. ¿Cuánto ayuda? No inmediatamente, sí al mediano plazo. Ingeniero Aspiazu, buen día. Gracias, un saludo a los radioescuchas. Decir que esta ley aprobada ayer es un alcance de la ley de enero pasado, por eso se la ha denominado Ley Antiapagones 2, pero en la práctica no es que va a resolver el problema de los apagones en el corto plazo y de un día para otro, eso no va a suceder. Quienes estamos medianamente informados lo sabemos perfectamente bien. Creo que el propósito principal fue incrementar de 10 a 100 megavatios la posibilidad de lo que denominan generación distribuida, que es un concepto de carácter regulatorio que se tiene en la Agencia de Regulación de Electricidad y que en definitiva apunta a abrir la posibilidad de que estos proyectos que estaban acotados a 10 megavatios por parte de la iniciativa privada aumenten a 100 y que en definitiva se les dé un trámite rápido de aprobación en el Ministerio de Energía y Minas, y de esa manera ganar tiempo respecto a los otros proyectos que están en el plan maestro de electrificación y que requieren de un trámite más largo para fines de su aprobación. Por citar un caso, hay que recordar que los proyectos de energías renovables no convencionales que fueron aprobadas en paquete de 800 megavatios y concesionados durante el gobierno de Guillermo Lasso en 2023, 10 en total, con una inversión cercana a $1.000 millones, todavía no hay uno que esté en construcción. Así que eso brinda la pauta de la necesidad de aligerar y impulsar los procesos, y desde luego pues estamos a la espera de poder revisar el proyecto de ley final, porque conocemos que al informe de segundo debate de la Comisión de Desarrollo Económico se le introdujeron un par de cambios y queremos ver exactamente su alcance, porque de modo propio el informe aludido tenía algunos fallos que hubiera sido conveniente que los corrijan. No tengo claridad respecto a eso. Hasta no ver el texto final. No consigo el texto final todavía, eso es natural, toma unas horas ajustarlo, porque no es exactamente igual al informe de la Comisión de Desarrollo Económico. Esa es la información que tengo en este momento y que me permito compartir con los radioescuchas. Ingeniero Aspiazu, ahora uno de los temas que ya ha sido observado, uno de ellos el economista Alberto Acosta Borneo, respecto de la gasificación nacional dentro de este proyecto, partiendo de un hecho: el gas natural es mucho más barato que el diésel para su generación. En el proyecto se establece que las empresas que están en el país pueden importar gas natural, pero solo para autoconsumo. Usted partió de un hecho, hay que ver cómo quedó el texto final, pero de mantenerse esto pudiera ser un obstáculo. Ojalá que eso lo hayan eliminado. Entiendo de que debatieron este tema ayer, no sé finalmente cómo se resolvió, pero eso es inconveniente porque finalmente se acaba de aprobar un reglamento de comercialización y distribución de gas natural que pasó el tema de una virtual concesión a un mercado libre
sin restricciones, es decir, solamente con un permiso o autorización, un actor determinado pagando una suma baja relacionada a dicho permiso o autorización puede dedicarse a esta actividad. Desde luego, para comenzar, nosotros no tenemos infraestructura de gas natural en el país. Si quisiéramos importarlo, tendríamos que construir una planta para tal efecto. Y naturalmente, en paralelo, tener todo un sistema de almacenaje, de transporte, de distribución. Si se recurre a la figura de autoconsumo, es decir, de propios consumidores, pues estos actores es muy difícil que puedan realizar ese nivel de inversión que se requiere para, contar con esas facilidades. Claro, entonces hubiera sido mucho mejor que eso lo dejen como está ya en el reglamento, sin necesidad de meterle algo en la ley, en donde abundan respecto a la literatura o texto relacionado al hecho de que desde la política pública se quiere promover el uso del gas natural, pero se le impone este mecanismo restrictivo al cual yo no le encuentro sentido. Lo que pasa es que como se necesitaban los votos del correísmo, el correísmo comenzó a meter la mano. Igualmente, cuando se debate una ley de esta naturaleza, hay las propias empresas estatales, las distribuidoras que son compañías de economía mixta, que comienzan a meterle la mano en función de sus intereses, y de repente algo que está medianamente bien estructurado de inicio se comienza a descomponer por esta suerte de toma y daca. Esa es la realidad. Ahora, en lo que tiene que ver con el proyecto de ley, uno de los temas que más nos preocupa es el hecho de que en una parte del texto se haya incluido también, no sabemos si eso quedó eliminado, nosotros hicimos una sugerencia respecto a que al hacer el incremento de 10 a 100 megavatios respecto a los proyectos, se deja y se prescribe que el despacho preferencial por parte de SENACE a tales proyectos va a ser solamente de 10 megavatios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vas a promover proyectos de 100 megavatios si el despacho preferencial de SENACE está comprometido solo para 10 megavatios? Entonces, ahí hay una disfuncionalidad que es producto también hasta del desconocimiento que muchos asambleístas tienen sobre estos temas técnicos de cómo verdaderamente se van a promover estos proyectos de energías renovables no convencionales. Como digo, si al privado tú le estás garantizando despacho preferencial por 10 y pretendes que lleve adelante un proyecto de 100 megavatios, obviamente esto no va a suceder, porque el día de mañana SENACE no va a querer comprarte toda la energía que tú estás generando. Entonces ahí hay un problema desde el punto de vista de la garantía de compra y también de repago. ¿Y esto no se podrá precisar en el reglamento que habrá que expedir a esta nueva ley? Sabes que esto es parte de lo que se conversó con determinados asambleístas en el proceso de cierre del debate ayer. Entonces no tenemos claridad respecto a que si esto se introdujo o quedó tal como estaba, porque inclusive en el texto de la Comisión de Desarrollo Económico este aspecto que estoy mencionando sobre el despacho preferencial no estaba claro, porque en un artículo se lo dejaba como sujeto a la regulación de la agencia sectorial, esto es la Agencia de Regulación de la Electricidad. Pero en otro, pues este tema quedaba acotado a los famosos 10 megavatios en lugar de 100 megavatios. Entonces, desde luego no quedaba clarificado, es decir, en un texto aparte, quedaba tal como estoy mencionando. Entonces, desde luego, los textos son contradictorios. Ahora, para no generar falsas expectativas, este proyecto está pensando en el mediano plazo. La expectativa del sector productivo, de los hogares ecuatorianos, es cuánto me rebajan o cuánto los horarios de corte de energía o cuándo terminan. Esto va a ser muy difícil en este momento. Pero esto va a depender de la contratación o alquiler de unidades de generación termoeléctrica. Esto no se resuelve promoviendo proyectos de energías renovables no convencionales, que está bien que se lo haga, pero como decía de inicio, son proyectos que van a demandar 2 años y medio, 3 años, dependiendo de la naturaleza del proyecto, fotovoltaico, eólico, biomasa, inclusive proyectos de generación hidroeléctrica de tamaño mediano, yo diría de 100 o de 50 megavatios, sobre todo de esto último.
que también son necesarios para efectos de ir cambiando, fortaleciendo la matriz productiva, inclusive muchos de estos vinculados con proyectos de generación relacionados al sector minero. Hay que tener presente que el día de mañana los proyectos mineros que están en curso van a requerir de autogeneración y desde luego en lo que estamos conversando en este momento está de por medio eso. Pero por otra parte también hay inconvenientes, por ejemplo, yo tengo asociada una empresa española que tiene ya licenciamiento ambiental en 2 proyectos en Zamora Chinchipe de 50 megavatios, pero está interesado en otros 3 proyectos de 50 megavatios. La solicitud respectiva se introdujo a la Dirección de Títulos Habilitantes del Ministerio de Energía y Minas hace 10 meses y hasta ahora le dan respuesta. Entonces, es todo un entramado que hay que resolver y en este caso particular no se necesita ni reforma legal ni reglamentaria para que las cosas vayan más rápido. Sino diligencias burocráticas que no funcionan. Eso es parte de lo que nos tiene en la situación que nos encontramos, que no se toman decisiones oportunas por el temor de lo que pueda decir Contraloría, de funcionarios que no quieren poner su firma para informes que son necesarios a fines de agilizar todos estos procesos internos. Y de ahí la necesidad de cambiar el modelo monopólico del Estado actual por uno distinto que tenga una mayor participación privada y que permita, pienso yo, sobre todo abrir el mercado de manera tal que generadores privados se puedan entender directamente con consumidores, al menos con los grandes consumidores, una definición que ahora es restrictiva, porque por ejemplo, ahora tenemos régimen de autogeneración hasta 100 megavatios, sobre todo para hidroeléctricos, pero esa es una generación que solamente va para propios consumidores vinculados al grupo corporativo que promueve la iniciativa de construcción de esa planta de generación. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué este esquema no se abre? ¿Por qué tienen que ser solamente los que son parte del mismo grupo corporativo? ¿Por qué no pueden ser camaroneras, mineras o industria de alto consumo? Por ahí tenemos que manejarnos inclusive para ir procediendo a un sinceramiento de las tarifas y que no sean tarifas reguladas, que por lo demás están subsidiadas, que es parte de lo que descalabra todo el sistema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el año pasado, coincidiendo con la transición de gobierno, pues nosotros tuvimos acceso a un informe que no decía otra cosa, sino que lo que le debía el Ministerio de Economía y Finanzas anualizado a las empresas eléctricas era 813 millones de dólares. Entonces la pregunta del millón, ¿cómo las empresas eléctricas hacen inversión y mantenimiento de la infraestructura del Sistema Nacional de Electricidad si los valores derivados del subsidio que está contenido en una tarifa regulada no se paga oportunamente? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia que estamos atravesando. Nosotros en la reunión a la que tú aludías, se nos presentó un informe completo de cómo está el estado de cosas y uno de los aspectos interesantes fue que el déficit acumulado en 10 años del Plan Maestro de Electrificación de 2014 a 2024 es de 1.951 megavatios. Ese es el déficit. Así que no se invirtió porque sencillamente no hubo los recursos para hacerlo. Al contrario, ha ido subiendo en lugar de bajar esa. No, y no solamente eso, el hecho mismo de que el Plan Maestro de Electrificación finalmente se lo entiende como una suerte de plan propio de un país socialista que dispone todo lo que tiene que hacerse de una manera u otra en generación, transmisión, distribución y comercialización. Por el Estado. Pero finalmente, exactamente, por el Estado, pero todo queda en el papel, pues eso no se cumple, no se ejecuta. Entonces, ¿de qué sirve el Plan Maestro de Electrificación? Y por otra parte, la pregunta es, ¿y por qué eso se resuelve a manera de cenáculo dentro de las instituciones propias del sector estatal y no se permite la participación del sector privado también para que brinde directrices, guías respecto a los resultados que como país queremos conseguir en lo que tiene que ver con la infraestructura eléctrica, que evidentemente hoy es deficitaria, porque no solamente tenemos déficit de generación, que este rato está pues calculado, depende del día, está entre 1.000 y 1.400 megavatios, de acuerdo a las versiones de los propios funcionarios gubernamentales, pero también tenemos déficit de transmisión, de generación y distribución.
hay problemas prácticamente en toda la red de subestaciones del país, que son como 616, y buena parte de esas subestaciones ya cumplieron su ciclo de vida, tienen que ser reemplazadas, hay un crédito del BID, pero todo esto viene demorado, tarda, y desde luego expone a todo el sistema una vulnerabilidad que nos conduce a este escenario que estamos lamentando. A propósito de lo que señalaba el ingeniero Roberto Aspiazu, ¿cuánto daño hizo el mandato constituyente del 2008 que precisamente limitó esto, quitó el mercado mayorista y estratificó los procesos y controló las tarifas? Hay que recordar que el mandato 15 se dio un contexto de que el precio del petróleo estaba por encima de $100 el barril, se pensó que eso iba a tener sostenibilidad en el tiempo, y desde luego eso animó al correísmo en particular a dar paso al mandato 15, y finalmente eso ha desembocado en la situación que estamos viviendo, porque se estableció un régimen de subsidio, ya que todo lo que eran inversiones relacionadas al Sistema Nacional de Electricidad pues no iban a ser con cargo a la tarifa, sino con cargo al presupuesto general del Estado. Pero eso funcionaba en la medida de que teníamos ingresos extraordinarios por el alto precio del petróleo, pero a partir de 2014 eso se terminó, y desde luego, desde ese momento comenzamos a acumular, como decía yo, desfases significativos en lo que tiene que ver con la necesidad de inversión requerida tanto para nuevos proyectos de distinto orden como del propio mantenimiento de la red nacional eléctrica. En ese sentido, en los temas de fondo, ¿cuándo el país podrá contar con una matriz energética equilibrada, una infraestructura bien mantenida, una inversión suficiente y un marco legal actualizado? Porque lo que se ha visto ha sido obsoleto. Tenemos que avanzar en esa dirección, y yo saludo el hecho que se haya conformado este comité de energía emergente, del cual nosotros como Cámara de Energía del Ecuador formamos parte, y desde luego nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados a la espera que nos vuelvan a convocar, y estamos empezando a trabajar en una propuesta que sea comprensiva de todos los segmentos que componen el Sistema Nacional de Electricidad, generación, transmisión, distribución, comercialización y alumbrado público, para procurar encontrar estas soluciones que la sociedad ecuatoriana está demandando, porque los niveles de pérdida que estamos teniendo como economía nacional son gigantescos, ¿no? Y en un momento determinado podrían estarse equiparando a aquellos que tuvimos durante el periodo de pandemia, porque entonces la economía se paró por un tema de salubridad, ahora se para porque no tenemos suficiente capacidad de generación. Se están buscando sobre la marcha soluciones que creo que son válidas, comprar o alquilar equipo termoeléctrico, pero todavía no tenemos claridad cuándo esto va a estar operando, porque no deja de haber limitaciones. Los equipos tienen que ser nuevos o remanufacturados con sello de fábrica. Y esta es una condición difícil de alcanzar en un escenario en donde Ecuador no es el único país que está demandando unidades termoeléctricas en este momento. La sequía tiene carácter regional, al menos en Sudamérica. Es decir, países como Brasil, Argentina, Colombia, igualmente están alertas y eventualmente también demandando equipos de esa naturaleza, y nosotros compitiendo con ellos. Entonces, por ejemplo, el primer bloque de 341 megas, de donde solo está operativo en este momento la barcaza turca de 100 megavatios, hay 241 megavatios que el gobierno nos dice que eso ya está cerrado y que estará operativo en diciembre, pero tendremos que ver, no estamos tan seguros. Ha habido problemas de cierre de estos contratos que, si bien están adjudicados, no han cumplido todavía con las garantías de fiel cumplimiento de fuerza relacionados justamente a que se trate de equipos nuevos o de sello de fábrica. Claro, el presidente Noboa decía anoche en entrevista con TC Televisión que están urgentemente trayendo turbinas, equipos, pero esto habrá, como dice Roberto Aspiazu, habrá que implementar debidamente para que funcionen.
Evidentemente que sí, entre tanto, desde luego, buscar la solución con Colombia. Ellos han logrado recuperar algo sus embalses, pero tienen una regulación que indica que en la medida que en un escenario de crisis esos embalses no están recuperados como mínimo a un 50%, no se considera exportar energía a un tercer país. Pero de todas maneras entiendo que ha habido el contacto con una empresa privada que está en capacidad de generar 200 megavatios, entendería termoeléctrica, pero se necesita modificar una regulación y ese es el motivo por el cual se ha venido conversando con las contrapartes del Ministerio de Energía y Minas colombiano para tratar de encontrar una solución, porque estamos necesitando esos 200 megavatios en este momento. Como decía Roberto Espiazo, la sequía es generalizada. Sin embargo, hay países que han avanzado en su institucionalidad. El caso de Colombia, es decir, no dependen como nosotros mayoritariamente de la hidroelectricidad. Hay sequía, les golpea, pero ellos trabajaron desde hace años para combinar la atención del problema y no solo depender mayoritariamente de lo uno. Para aclarar el tema de la matriz energética, nosotros en condiciones normales más o menos es 75 hidro, promedios están arriba de 72 por ahí, promedio anual, insisto, ¿no? Y el resto desde luego termoeléctrica, y lo poco que tenemos de energías renovables no convencionales tipo fotovoltaica o quema de material, biomasa, dígase. Eso es apenas 2%. Entonces, claro, tenemos que irnos moviendo en la dirección, y eso es lo que hacen sugerencia a los organismos multilaterales de desarrollo, en el sentido de que los países deben tener un respaldo de 20% al menos de estas plantas de energías renovables no convencionales, principalmente las citadas. Y desde luego estos proyectos de ley que estamos comentando. Nosotros en este momento, 2%. 2%. No más de 2%. Entonces, es absolutamente marginal. Yo me imagino en unidades fotovoltaicas, nosotros, la cifra que yo vi fue 28. Consideramos algo que pueda haberse instalado últimamente, vamos a estar en 40. Pero Colombia ya tiene avanzados proyectos en construcción por 1.500 megavatios, que nosotros desde luego en ese orden estamos mucho más atrasados que ellos. Hay que moverse en esa dirección, considerando también que en los proyectos de energías renovables no convencionales hay lo que se denomina factor de planta, que limita la capacidad de entrega, inclusive a horarios predeterminados, en el caso de fotovoltaicos, eólicos, respectivamente 25 y 38% de factor de planta. Y las plantas geotérmicas, el tema solar, ¿cuánto puede ayudar? Bueno, el solar es lo que decía, el fotovoltaico, eso es, entrega efectiva es... digamos, si el proyecto es de 200 megavatios, le entregue 50 megavatios. En un fotovoltaico, si es 100, entrega 38, más o menos, ¿no? Yeah. Dependiendo del proyecto. Pero yo lo que advierto es que hay mucho apetito por nuevas plantas fotovoltaicas. Va a haber mucha demanda, sobre todo porque la tecnología ha abaratado los costos. Y eso determina que hoy por hoy, ciertamente, esos costos, no solamente de inversión en infraestructura, sino también de generación, el costo de generación, se ha reducido de una manera significativa y los torna bastante atractivos a un país como Ecuador, que por su propia condición ecuatorial tiene zonas que tienen alta insolación, como por ejemplo en Imbabura, en Loja, ciertas partes de Santa Elena, por citar casos específicos donde se pueden desarrollar plantas muy grandes. En definitiva, si bien se toman medidas en diferentes campos, resulta difícil reducir ese déficit por un lado, y por otro, en las actuales condiciones, y por otro, generar expectativas de que esto se va a reducir los horarios en estas condiciones. O sea, en realidad en este momento dependemos que llueva. La entrega de nuevas
plantas termoeléctricas, que vengan las unidades móviles en Hércules de Estados Unidos. Todavía no tenemos claro cuál es la capacidad de esas unidades. El gobierno está hablando de que se va a comprar hasta 1.400 megavatios de plantas termoeléctricas o alquilar en su defecto, pero que ya no quieren más barcazas o barcos que tengan unidades de generación termoeléctrica. Entonces estamos un poco en ese trance, ¿no? Y desde luego, como que por la presión que hay de la campaña político-electoral, están normalmente animados a dar buenas noticias, como sucedió el domingo pasado, que el presidente habló que se iba a hacer un recorte de los periodos de apagones de 8 a 6 y 4 horas, y resultó de que, como consecuencia de la situación que estamos atravesando, ha debido incrementárselo a 14 horas. Así que ahora lo que nos dicen es que en diciembre la situación está regularizada, pero como que vemos diciembre todavía un poco lejos y con alguna incertidumbre. No, y además hay que esperar cómo van estos procesos. Que no se puede hacer magia si es que no hay generación hidroeléctrica, si no llueve, si los embalses están bajos, y si no se implementan estos equipos, estas turbinas que vendrán al Ecuador. Evidentemente que sí, y hay que destacar que de una manera u otra reconocer que el estiaje que nos ha afectado se adelantó 2 meses y ha sido el más severo desde que hay mediciones, de manera tal de que ciertamente es una situación emergente, pero un país tiene que estar preparado para estas contingencias, y yo creo que esa es la lección que nos deja la crisis que estamos atravesando. Y la pregunta del millón, diría, es: ¿vamos a estar a la altura de las circunstancias, o será que el próximo año vamos a estar, cuando se supere esta crisis, nuevamente llueve, se genera hidroelectricidad, no llueve, vuelve el problema? Exactamente, vuelve el problema, y la señal es clara. O sea, necesitamos proyectos de energías renovables no convencionales, pero eso es en el mediano plazo. Inmediatamente lo que necesitamos es termogeneración, y desde luego eso no hay en este momento condiciones para que la inversión venga del lado privado. Entonces esa inversión va a tener que ser pública, pero nos toca comenzar a trabajar, por ejemplo, en el sinceramiento de las tarifas, porque ya se ha dicho claramente que el promedio de costos está en 9 centavos considerando los distintos segmentos, ¿no? Pero el costo real está en 15 centavos, o sea, ahí hay nominalmente un subsidio de 6 centavos, que hay que transparentarlo también, porque desde luego en ese costeo hay las ineficiencias de las empresas generadoras, distribuidoras, que el consumidor no debería asumir. Es decir, esa diferencia podría ser un tanto menor. La ministra Manzano habló recientemente de que, estando en 9 centavos, por lo menos habría que aumentar el 50% la tarifa, lo que significaría llevarla como a 13 centavos 50 el kilovatio hora, ¿no? De manera tal que sencillamente lo expongo, porque eso pasa por lo que decíamos hace un momento del mandato 15, que dispone que los costos de inversión para desarrollar infraestructura eléctrica corresponden al presupuesto general del Estado, pero ocurre que en este momento no hay presupuesto para cumplir con esa obligación, y bueno, también poner en orden algunas disfuncionalidades, como el hecho de que en este mismo informe que hacía alusión, pues se determina que las pérdidas negras anualizadas están en $480 millones, lo que quiere decir que no estamos cobrando prácticamente el más del 20% de la energía que generamos. Lo cual es grave. Bien, muchas gracias al ingeniero Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, para hablar de la crisis que vivimos y las alternativas para enfrentar esta realidad que vive el país. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Miguel. Un gusto estar aquí nuevamente. 8:19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos para hablar sobre la visita de la CIDH al Ecuador a Jorge Glass en La Roca, previsto para este lunes 28. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre